El rol de un científico de datos en una organización es usar los datos como insumo para generar valor para dicha organización. Y esta creación de valor depende precisamente de la forma como se analicen los datos. Así que en este video les voy a explicar cuáles son los principales tipos de análisis que podremos realizar como científicos de datos. Y la idea con esto es que tengan una idea clara de los principales roles que generalmente puede desempeñar un científico de datos dentro de una organización. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido que vengo realizando, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta desde ya a este video, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender los diferentes tipos de análisis de datos que podemos desarrollar como científicos de datos, pues vamos a partir de un problema hipotético. Vamos a suponer que trabajamos en una tienda por departamentos que vende diferentes tipos de productos y que hemos recolectado un set de datos muy simple como el que aparece acá en la pantalla. Entonces lo que tenemos son 3.158 registros y cada registro contiene información de la fecha, por ejemplo, en la cual se realizó la venta de ese producto, un código de identificación del cliente, el tipo de producto, si es una chaqueta, un vestido, unos jeans, unas zapatillas, etcétera, etcétera, la categoría a la que pertenece ese producto, si son abrigos, ropa femenina, etcétera, etcétera, cuántos productos se le vendieron a ese cliente, cuál fue el precio unitario, el monto del descuento que tuvo ese producto, si tenía descuento o no, y el precio total de la venta. Partiendo de este supuesto, que recolectamos este set de datos, la pregunta sería ¿qué tipos de análisis podemos realizar a partir de este set de datos? Entonces el objetivo es a continuación responder a esta pregunta y entendiendo en el camino precisamente cuáles son esos diferentes tipos de análisis que podríamos realizar como científicos de datos. Muy bien, y para entender los diferentes tipos de análisis que puede desarrollar un científico de datos, pues vamos a plantear esos análisis a manera del tipo de preguntas que nos permiten responder. Comencemos con el análisis más sencillo de todos que puede realizar un científico de datos, que es el análisis descriptivo, que prácticamente siempre estará presente en todos los proyectos de ciencia de datos y machine learning. ¿Qué es el análisis descriptivo? Es un análisis que responde a la pregunta ¿qué pasó? Entendamos esto con un ejemplo. Volviendo al set de datos que teníamos originalmente de la tienda por departamentos, donde tenemos información de diferentes tipos de productos, la fecha de venta, el monto, la cantidad de productos que se han vendido, el descuento, etcétera, etcétera. Supongamos que recolectamos estos datos y generamos un gráfico de este tipo, donde lo que queremos ver es, por ejemplo, en ese periodo de 3 meses, cuáles fueron las ventas totales, independientemente del tipo de producto. Acá tenemos un ejemplo de un análisis descriptivo. Lo que queremos es entender cómo se comportaron esos datos en estos 3 meses. ¿Qué pasó con esos datos? ¿Qué pasó, por ejemplo, con las ventas totales durante el periodo? Y podemos también ir un poco más allá en ese análisis descriptivo, porque podemos empezar a ver, por ejemplo, comportamientos extraños en las variables. Entonces podemos decir, por ejemplo, que además de ese comportamiento que vemos en la gráfica de color azul, las ventas alcanzaron un promedio de más o menos $4,000 a lo largo de ese periodo de tiempo, o podemos mencionar que más o menos a mediados del mes de febrero se alcanzó un nivel máximo de ventas, un pico máximo de ventas, o también que para el mes de enero se alcanzó un mínimo de ventas que estuvo por debajo de los $2,000. Es decir, que acá en el análisis descriptivo lo que estamos haciendo son como observaciones del comportamiento de esos datos. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso particular con las ventas durante ese periodo? Podemos también complementar ese análisis descriptivo, digamos analizando en este caso particular el monto de las ventas, pero por categoría de producto. Entonces, por ejemplo, cuáles fueron las ventas para abrigos, para calzado, para ropa femenina, para parte inferior, para parte superior, etcétera, etcétera. Entonces podemos observar que acá estamos usando por un lado herramientas gráficas, pero por otro lado cuando hablamos del promedio de ventas estamos hablando también de herramientas de estadística descriptiva para tener una idea general del comportamiento de nuestros datos. Así que podríamos decir
que en el análisis descriptivo lo que hacemos es usar herramientas de la estadística descriptiva, cálculo de promedios, cálculo de rango intercuartiles, cálculo de desviación estándar, cálculo de la mediana, por ejemplo, u otros parámetros que caractericen numéricamente esas variables, y también herramientas gráficas que nos permitan, como su nombre lo indica, describir el comportamiento histórico de los datos. Entonces acá estos dos elementos son importantes. Primero, nos vamos a limitar únicamente a describir qué es lo que sucedió con esos datos que recolectamos de un periodo de tiempo en el pasado. Y por tanto esto se conoce como análisis descriptivo. El segundo tipo de análisis es el análisis diagnóstico, y este análisis diagnóstico intenta responder a la pregunta ¿por qué pasó? ¿Por qué, si observamos un comportamiento relativamente extraño en los datos, cuáles fueron las razones que dieron origen a ese comportamiento? Por eso es que se conoce como análisis diagnóstico. Estamos intentando explicar lo que está sucediendo, no solo describirlo como en el análisis descriptivo, sino que también estamos tratando de encontrar explicaciones. Veamos un ejemplo. Digamos que como parte del análisis descriptivo, tomamos nuestra tabla de datos y estamos entonces analizando dentro del periodo de 3 meses que recolectamos los datos, el monto total de las ventas por día de la semana. Entonces vemos que de lunes a viernes el monto total es alrededor de $40,000 por cada día, pero los días sábados y domingos las ventas ascienden a $60,000. Puede ser que una pregunta que nos hagamos y que queramos responder con este análisis diagnóstico sea, bueno, ¿y por qué las ventas se incrementaron los sábados y los domingos? La respuesta es casi obvia en este caso particular, porque es una tienda por departamentos, se espera que tenga más afluencia de gente sábados y domingos, pero la idea es que entendamos lo que buscamos con ese análisis diagnóstico. Lo que buscamos con ese análisis diagnóstico es responder a la pregunta del ¿por qué? ¿Por qué los datos exhiben este comportamiento? Encontrar esas razones de fondo. Otro ejemplo que tenemos acá. Tenemos el gráfico de las ventas semanales y vemos que, por ejemplo, más o menos a mediados de enero se alcanzó un pico máximo de ventas, más o menos a comienzos de febrero se alcanzó otro pico máximo, pero hacia el mes de marzo, hacia comienzos del mes de marzo, se alcanzó un mínimo. Podríamos entonces, como parte de ese análisis diagnóstico, intentar explicar por qué a mediados de enero y comienzos de febrero se alcanzaron ventas máximas y por qué esas ventas se redujeron, por ejemplo, a comienzos del mes de marzo. Así que el análisis diagnóstico va un paso más allá del análisis descriptivo, y en este análisis diagnóstico lo que intentamos es explicar el comportamiento histórico de los datos. Seguimos usando datos históricos, pero en este caso intentamos encontrar las razones que explican su comportamiento. El tercer tipo de análisis que puede realizar un científico de datos es el análisis predictivo. Y el análisis predictivo lo que intenta responder es a la pregunta de qué podría pasar. Es decir, que estamos hablando de cómo se comportarían los datos en un futuro. Entendamos esto con algunos ejemplos. Volvamos al caso de que tenemos datos históricos recolectados de las ventas totales durante los 3 primeros meses del año, y lo que quisiéramos saber es a futuro, por ejemplo, durante el próximo mes, durante los próximos 30 días, cómo se van a comportar esas ventas. Entonces la idea es tomar ese registro histórico de datos e intentar ver a futuro, durante los próximos 30 días, en este caso particular, cómo se van a comportar esas ventas. Si van a subir, si van a bajar, si van a exhibir algún tipo de periodicidad dependiendo de los días del próximo mes. Esto es lo que haríamos en el análisis predictivo. Si nos vamos, por ejemplo, a analizarlo, pero a nivel de categoría, es decir, abrigos, calzado, ropa femenina, parte inferior, parte superior, entonces tenemos múltiples series de tiempo. Acá las hemos dibujado en diferentes colores, y lo que quisiéramos saber es, por ejemplo, para el próximo mes, cómo va a ser el comportamiento de las ventas de los abrigos o del calzado o de la ropa femenina, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos es nuevamente tomando un registro histórico de datos y con base en ese registro histórico intentando predecir a futuro cómo va a ser ese comportamiento de esa variable que nos interesa. Entonces lo que podemos decir sobre este análisis predictivo es que vamos a usar datos históricos para intentar predecir su comportamiento a futuro, de ahí el nombre de análisis predictivo. Y acá pues lo clave a tener en cuenta es que generalmente para construir estos modelos predictivos lo que vamos a usar son técnicas de machine learning o de deep learning. Y generalmente tendemos a pensar que el científico de datos se centra únicamente en este tipo de análisis predictivo, pero también es importante tener en cuenta que realizará, por ejemplo, análisis descriptivo, análisis diagnóstico o el análisis prescriptivo, que es el que vamos a ver a continuación.
Así que el cuarto tipo de análisis que puede realizar un científico de datos dentro de una organización es el análisis prescriptivo, que responde a la pregunta ¿qué deberíamos hacer? Es decir, que recolectamos unos datos, vimos unos ciertos comportamientos, encontramos posiblemente algunas explicaciones, de pronto ya hemos desarrollado un modelo predictivo, pero además de eso lo que queremos es intentar generar una serie de sugerencias que indiquen, por ejemplo, que si modificamos ciertos elementos del negocio podríamos obtener a futuro unos resultados mejores. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que volvemos al caso de la tendencia en las ventas semanales. Y entonces, en esa tendencia de las ventas semanales, como parte del análisis descriptivo, nos dimos cuenta de que en el mes de marzo, a comienzos, hubo un descenso en esas ventas semanales. Podríamos plantearnos como parte de este análisis prescriptivo, preguntarnos, por ejemplo, qué deberíamos hacer para evitar una reducción drástica de las ventas a comienzos de marzo. Entonces acá tenemos que combinar de pronto los resultados del análisis diagnóstico, que nos permite encontrar como esas razones, y como científicos de datos podemos proponer acciones a la empresa o al negocio para que se evite una caída en las ventas, por ejemplo, en el mes de marzo del próximo año, si es que encontramos las razones claras de ese descenso en las ventas. Otro ejemplo podría ser: hemos recolectado nuestros datos, tenemos acá una columna de descuentos. Una pregunta que podríamos hacernos como parte del análisis prescriptivo sería: ¿cuál sería el descuento ideal que podría tener cada producto en ciertos momentos del año si lo que queremos es incrementar las ventas mensuales? Es probable que si no hacemos descuentos tenderíamos a pensar que el precio del producto es el máximo que se puede ofrecer al cliente, pero puede ser que si tenemos descuentos en los productos logremos vender una mayor cantidad de productos y eso incremente esas ventas mensuales. Entonces podríamos intentar construir también un modelo predictivo que nos permita, digamos, ajustar esta perilla de descuento y que nos permita tener o medir el impacto que esos diferentes valores de descuento podrían tener a futuro en las ventas mensuales. Ese es un tipo de pregunta que como científicos de datos podríamos intentar respondernos y generar unas sugerencias en pro de la mejora del negocio. Así que podemos definir este análisis prescriptivo como una combinación de dos elementos. Primero, donde intentamos no solo predecir lo que puede llegar a pasar, es decir, no solo hacemos un análisis predictivo, sino que también intentamos, y acá es lo importante, lo que le da el nombre a este análisis, intentamos sugerir acciones concretas para influir en los resultados. Intentamos dar como una prescripción o una receta a las personas que toman decisiones en el negocio o en la organización, esas acciones concretas que permitan mejorar los resultados. Muy bien, acabamos de ver los 4 principales tipos de análisis de datos que podemos llevar a cabo cuando somos científicos de datos. Y estos 4 tipos de análisis van desde el más sencillo, que es el análisis descriptivo, que casi siempre tendremos que llevar a cabo en cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning, donde este análisis descriptivo lo que intenta responder es a la pregunta de cómo o qué estamos observando en los datos, pasando luego a un nivel más complejo de análisis, que es el análisis diagnóstico, donde intentamos responder a la pregunta de por qué se comportan los datos de esa manera, llegando luego el análisis predictivo, donde usamos herramientas de machine learning y deep learning e intentamos responder a la pregunta de cómo se comportarían en un futuro nuestros datos, y finalizando con uno de los análisis más complejos de todos, que es el análisis prescriptivo y que responde a la pregunta de qué pasaría si modificamos algo en los datos de entrada, cómo eso afectaría el desempeño a futuro y el comportamiento de esos datos. Y esto nos permite tener claro que generalmente cuando hablamos de ciencia de datos muchas veces tendemos a pensar que un científico de datos está involucrado únicamente en el desarrollo de modelos predictivos usando por ejemplo machine learning o deep learning, pero realmente estos otros tipos de análisis como el descriptivo, el diagnóstico y el prescriptivo amplían ese panorama de posibles roles que puede desempeñar un científico de datos. De hecho, 2 de estos roles, como son el análisis descriptivo y el análisis diagnóstico, se traslapan con los roles que a veces desempeña un analista de datos, pero el científico de datos va incluso más allá, porque además de eso debe tener las habilidades y los conocimientos para desarrollar modelos predictivos y para realizar un análisis prescriptivo. E inevitablemente todos estos análisis implican un elemento importantísimo de parte del científico de datos, que es el conocimiento detallado del negocio.
Así que si están incursionando en este mundo de la ciencia de datos, creo que estos 4 análisis que les acabo de mencionar les van a dar un panorama bastante detallado de lo que usualmente tiene que hacer un científico de datos dentro de una organización. En todo caso, si tienen alguna duda o algún comentario adicional, me los pueden dejar acá abajo. Y recuerden que si les gustó este video, los invito a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, porque esto me va a seguir ayudando a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.